Hace aproximadamente 50.000 años, en las estribaciones de las montañas Zagros, en lo que hoy conocemos como el actual Irak, dos grupos de humanos se encontraron cara a cara. El sol de la tarde proyectaba sombras alargadas sobre el suelo rocoso, mientras los recién llegados Homo sapiens, procedentes de África, observaban con cautela a aquellos otros humanos de complexión robusta, frentes prominentes y narices anchas que ya habitaban aquellas tierras desde hacía milenios. Los neandertales, Homo neanderthalensis, no eran extraños ni primitivos. Dominaban el fuego, fabricaban herramientas sofisticadas, enterraban a sus muertos con evidentes signos de ritual y cuidaban de sus enfermos y ancianos. Durante ese encuentro, cuyos ecos resuenan todavía en nuestros cromosomas, comenzó una historia de intimidad que cambiaría para siempre el destino de nuestra especie. Aquella tarde no hubo violencia, sino algo mucho más profundo y duradero. Hubo contacto, convivencia y, finalmente, descendencia compartida. Lo que ocurrió en aquellas montañas y en docenas de otros lugares a lo largo de Eurasia durante los siguientes 10.000 años no fue simplemente un episodio romántico de la prehistoria, sino un acontecimiento biológico de consecuencias monumentales que explica en parte por qué tú en este preciso instante del siglo XXI puedes sufrir diabetes tipo 2, desarrollar una forma grave de COVID-19 o experimentar episodios de depresión clínica. La respuesta está escrita en tu ADN, en ese aproximadamente 2% de tu genoma que no proviene de tus ancestros africanos, sino de aquellos humanos robustos y adaptados al frío que poblaron Europa y Asia durante más de 300.000 años. Para comprender la magnitud de este legado genético, debemos retroceder aún más en el tiempo y entender quiénes eran realmente los neandertales. Contrario a la imagen popularizada de brutos torpes y primitivos, los neandertales representaban una humanidad plenamente desarrollada, adaptada magistralmente a los rigores de la Europa glacial del Pleistoceno. Los yacimientos arqueológicos de Shanidar, en Irak, descubiertos por Ralph Solecki en los años 50, revelaron enterramientos neandertales que incluían flores silvestres depositadas intencionalmente junto a los difuntos, un acto que sugiere un pensamiento simbólico complejo y una concepción de la muerte que trascendía lo meramente biológico. En el refugio rocoso de la Chapelle-aux-Saints, en Francia, se encontró el esqueleto de un neandertal anciano, gravemente afectado por artritis degenerativa, sin dientes, que había sobrevivido años más allá de su capacidad de valerse por sí mismo, lo que indica inequívocamente que fue cuidado por su grupo, alimentado y protegido. Estas evidencias nos hablan de compasión, de cultura, de una sociedad estructurada con valores éticos reconocibles para nosotros. Los neandertales fabricaban herramientas líticas complejas siguiendo la técnica Levallois, un método detallado que requiere planificación abstracta, visión espacial y transmisión cultural del conocimiento. Controlaban el fuego con maestría, construían refugios elaborados y cazaban grandes mamíferos como mamuts y rinocerontes lanudos, con estrategias coordinadas que implicaban comunicación sofisticada.
una capacidad craneal ligeramente superior a la nuestra, y una serie de adaptaciones metabólicas e inmunológicas específicas para sobrevivir en los gélidos paisajes de la última glaciación. Mientras tanto, en África, los Homo sapiens evolucionaban con cuerpos más esbeltos, adaptados a climas cálidos, con mayor variabilidad genética y, crucialmente, con innovaciones culturales y tecnológicas que pronto les darían una ventaja competitiva decisiva. Hace aproximadamente 70.000 años, grupos de Homo sapiens comenzaron a salir de África en oleadas migratorias, cruzando el corredor levantino hacia Oriente Medio, y de allí dispersándose por toda Eurasia. Fue durante esta expansión, entre hace 60.000 y 40.000 años, cuando sapiens y neandertales coexistieron en los mismos territorios, compartieron recursos, competieron ocasionalmente y, lo más significativo para nuestra historia, se aparearon. El primer indicio científico de esta hibridación llegó en el año 2010, cuando el equipo liderado por Svante Pääbo en el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Leipzig completó la secuenciación del genoma neandertal completo a partir de fragmentos de ADN extraídos de huesos fosilizados encontrados en la cueva de Vindija en Croacia y en la cueva de Denisova en Siberia. El análisis comparativo reveló algo extraordinario. Entre el 1 y el 4% del genoma de todas las personas no africanas proviene directamente de los neandertales. Este porcentaje puede parecer insignificante, casi trivial, pero representa millones de pares de bases, miles de variantes genéticas que influyen activamente en nuestra fisiología, nuestro metabolismo, nuestra respuesta inmune y nuestra susceptibilidad a enfermedades. Los africanos subsaharianos, cuyos ancestros nunca salieron del continente y por tanto nunca se encontraron con neandertales, carecen casi por completo de este componente genético, lo que proporciona un grupo de control natural perfecto para los estudios genéticos. La distribución geográfica de este ADN neandertal es reveladora. Las poblaciones del este asiático tienden a tener porcentajes ligeramente mayores, alrededor del 2.5%, mientras que los europeos rondan el 2%, y las poblaciones de Oceanía presentan porcentajes variables debido a flujos migratorios posteriores. Pero lo más fascinante no es simplemente que tengamos ADN neandertal, sino qué genes neandertales específicos heredamos, por qué permanecieron en nuestro genoma y qué efectos tienen sobre nuestra salud en el siglo XXI. Si esta historia de encuentros ancestrales, de adaptaciones evolutivas y de consecuencias genéticas que atraviesan 50.000 años hasta manifestarse en tu próxima visita al médico, te ha intrigado, te invito a que te suscribas a este canal, porque lo que descubriremos a continuación sobre tu herencia neandertal y sus efectos en tu vida cotidiana podría cambiar completamente tu comprensión de quién eres y de dónde vienes realmente. Cuando los genetistas comenzaron a analizar en detalle qué fragmentos específicos de ADN neandertal habían persistido en el genoma humano moderno, descubrieron un patrón fascinante y revelador. La selección natural había actuado de manera extremadamente selectiva sobre esta herencia genética. No todos los genes neandertales sobrevivieron con la misma probabilidad. De hecho, ciertas regiones del genoma humano están prácticamente desprovistas de ADN neandertal, mientras que otras muestran concentraciones notablemente altas. Esta distribución desigual nos cuenta una historia de adaptación, de ventajas evolutivas temporales y de costos ocultos que solo ahora, decenas de miles de años después, estamos comenzando a comprender. Los cromosomas sexuales, el cromosoma X y especialmente el cromosoma Y, contienen muy poco ADN neandertal, lo que sugiere que muchas variantes genéticas neandertales relacionadas con la fertilidad y la reproducción fueron activamente eliminadas por la selección natural, debido probablemente a incompatibilidades genéticas entre las dos especies. Los híbridos de primera generación, aquellos niños nacidos de padres sapiens y neandertales, probablemente sufrieron tasas elevadas de infertilidad, especialmente los varones, un fenómeno bien documentado en hibridaciones entre especies cercanas, conocido como la regla de Haldane. Sin embargo, otros fragmentos del genoma neandertal
no solo sobrevivieron, sino que se propagaron activamente en las poblaciones humanas, alcanzando frecuencias sorprendentemente altas, lo que indica que conferían ventajas adaptativas claras en ciertos contextos ambientales. Y aquí es donde nuestra historia toma un giro inesperado hacia la medicina moderna. Los genes neandertales que prevalecieron con mayor éxito en nuestro genoma son aquellos relacionados con la respuesta inmunitaria, la estructura de la piel y el cabello, el metabolismo de lípidos y la respuesta inflamatoria. Pensemos en el contexto evolutivo. Cuando los Homo sapiens salieron de África, entraron en territorios nuevos poblados por patógenos completamente desconocidos para su sistema inmunológico, bacterias, virus y parásitos con los que nunca habían tenido contacto. Los neandertales, por el contrario, habían vivido en Eurasia durante cientos de miles de años, y sus sistemas inmunológicos habían evolucionado defensas específicas contra esos patógenos locales. La hibridación representó en términos genéticos una transferencia horizontal de inmunidad adquirida, un atajo evolutivo que permitió a los recién llegados sapiens obtener instantáneamente en una o dos generaciones defensas inmunológicas que de otro modo habrían requerido decenas de miles de años de selección natural para desarrollar. Estudios publicados en la revista Science en 2016 por los investigadores Daneman y Kelso identificaron que 3 genes del complejo mayor de histocompatibilidad humano, conocido como HLA, que son cruciales para el reconocimiento de patógenos, provienen directamente de los neandertales y se encuentran en frecuencias muy altas en poblaciones euroasiáticas modernas. Estos genes, HLA neandertales, proporcionaron sin duda una ventaja inmunológica significativa hace 50.000 años, permitiendo a nuestros ancestros sobrevivir y prosperar en ambientes plagados de enfermedades infecciosas. Pero aquí está el problema fundamental, el dilema evolutivo que nos afecta directamente hoy. Los genes que fueron ventajosos en el Pleistoceno pueden convertirse en perjudiciales en el Antropoceno, la era geológica actual dominada por la actividad humana. Las enfermedades autoinmunes, condiciones en las que el sistema inmunológico ataca erróneamente los propios tejidos del cuerpo, afectan a millones de personas en todo el mundo. Lupus, enfermedad de Crohn, artritis reumatoide, esclerosis múltiple, diabetes tipo 1. Todas estas patologías comparten un denominador común, un sistema inmunológico hiperactivo que no puede distinguir adecuadamente entre amenazas externas y componentes internos del organismo. Investigaciones recientes han establecido correlaciones estadísticamente significativas entre ciertas variantes genéticas neandertales y un mayor riesgo de desarrollar estas condiciones. Un estudio de 2014 publicado en la revista Nature por los genetistas Sankara Raman y colaboradores analizó el genoma de más de 1.000 individuos de ascendencia europea y encontró que varias variantes neandertales en genes inmunológicos estaban asociadas con mayores tasas de alergias, asma y enfermedades autoinmunes. La hipótesis explicativa es fascinante. Aquellos genes neandertales que evolucionaron para generar respuestas inmunes agresivas contra patógenos prehistóricos ahora, en un ambiente moderno relativamente limpio, libre de la mayoría de aquellos parásitos ancestrales, pero lleno de alérgenos urbanos y alimentos procesados, producen respuestas inmunitarias excesivas e inapropiadas. Tu sistema inmunológico conserva la memoria genética de batallas contra parásitos intestinales que ya no existen, pero reacciona con la misma ferocidad ante el polen de primavera o el gluten del pan. Es literalmente una respuesta evolutiva desajustada, un eco biológico del Pleistoceno manifestándose como enfermedad en el siglo XXI. Pero la herencia neandertal no se limita al sistema inmunológico. Otro campo donde su influencia es profunda y médicamente relevante es el metabolismo, específicamente el metabolismo de lípidos y glucosa. Los neandertales vivían en ambientes extremadamente fríos durante períodos glaciales prolongados, con inviernos brutales y escasez estacional de alimentos. Bajo estas condiciones, la capacidad de almacenar eficientemente energía en forma de grasa corporal representaba la diferencia entre la supervivencia y la muerte por inanición.
Las variantes genéticas que promovían la acumulación de grasa que aumentaban la resistencia a la insulina durante períodos de escasez para preservar la glucosa destinada al cerebro y que ralentizaban el metabolismo basal para conservar energía fueron fuertemente seleccionadas positivamente. Estas adaptaciones metabólicas fueron brillantes soluciones evolutivas para un mundo de hambrunas periódicas y temperaturas gélidas. Transportemos ahora esos mismos genes a un humano moderno que vive en una ciudad contemporánea, con acceso ilimitado a alimentos hipercalóricos, dietas ricas en azúcares refinados y carbohidratos procesados, un estilo de vida sedentario y calefacción central. Las mismas variantes genéticas que salvaron vidas en la edad de hielo ahora predisponen a obesidad, diabetes tipo 2, síndrome metabólico y enfermedades cardiovasculares. Un estudio publicado en 2016 en la revista Nature por investigadores del Instituto Karolinska identificó una variante genética neandertal específica en el gen SLC16A11 que aumenta significativamente el riesgo de diabetes tipo 2 en poblaciones latinoamericanas modernas, donde esta variante alcanza frecuencias del 50% en algunas regiones. Los portadores de esta variante tienen aproximadamente un 25% más de probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2 comparados con no portadores. Imagina la ironía evolutiva. El mismo gen que permitió a tus ancestros neandertales sobrevivir al invierno glacial, almacenando eficientemente cada caloría, ahora te predispone a una enfermedad crónica debilitante, simplemente porque tu ambiente alimentario cambió radicalmente en los últimos 100 años. La conexión entre herencia neandertal y enfermedades psiquiátricas es quizás la más sorprendente y la más controvertida científicamente. Investigaciones conducidas por el equipo de John Capra en la Universidad de Vanderbilt, publicadas en 2018, examinaron asociaciones entre variantes genéticas neandertales y trastornos neuropsiquiátricos en grandes bases de datos médicas como el UK Biobank, que contiene información genética y clínica de más de 500.000 individuos. Los resultados revelaron correlaciones estadísticamente significativas entre ciertos fragmentos de ADN neandertal y mayor riesgo de depresión, particularmente depresión con inicio en la adolescencia, trastornos del estado de ánimo, adicción a la nicotina e incluso rasgos de personalidad como el aislamiento social y la tendencia a la soledad. Estas asociaciones son complejas y multifactoriales, no deterministas. Poseer estas variantes no garantiza que desarrollarás depresión, pero sí aumenta tu susceptibilidad bajo ciertas condiciones ambientales y de estrés vital. Una hipótesis fascinante propuesta por investigadores evolutivos sugiere que algunas de estas variantes podrían haber sido adaptativas en las pequeñas bandas neandertales, donde estructuras sociales más cerradas, menor interacción con extraños y patrones de comportamiento más conservadores podrían haber sido ventajosos. Los neandertales vivían típicamente en grupos pequeños, de 20 a 30 individuos, en contraste con las bandas sapiens más grandes y socialmente complejas. Genes que promovían cautela, desconfianza hacia extraños, apego fuerte a territorios conocidos y mayor reactividad al estrés social podrían haber funcionado perfectamente bien en ese contexto social limitado. Transfiere esos mismos genes a un humano moderno, viviendo en una megaciudad, bombardeado constantemente por interacciones sociales, cambios ambientales, rápidos, presiones laborales y aislamiento paradójico en medio de multitudes, y puedes comenzar a vislumbrar cómo predisposiciones genéticas ancestrales podrían manifestarse como trastornos de ansiedad o depresivos en contextos modernos. Tu cerebro, moldeado parcialmente por genes neandertales optimizados para la vida en pequeños grupos nómadas del Pleistoceno, intenta funcionar en un mundo para el cual no fue diseñado evolutivamente. El año 2020 trajo consigo una pandemia global que transformó radicalmente nuestras vidas y, de manera completamente inesperada, arrojó luz dramática sobre las consecuencias médicas de nuestra herencia neandertal. Cuando el virus SARS-CoV-2 comenzó a propagarse por el mundo,
Los médicos y epidemiólogos observaron rápidamente un patrón desconcertante en la severidad de la enfermedad COVID-19. Algunos individuos desarrollaban síntomas leves o permanecían completamente asintomáticos, mientras que otros, sin factores de riesgo obvios como edad avanzada o comorbilidades graves, sufrían infecciones devastadoras que requerían ventilación mecánica y resultaban frecuentemente fatales. La pregunta urgente era, ¿por qué? ¿Qué determinaba quién sobreviviría a la infección con síntomas menores y quién terminaría en cuidados intensivos luchando por su vida? La genética claramente jugaba un papel importante, pero ¿cuáles genes específicos estaban involucrados? La respuesta llegó de una fuente completamente inesperada: los neandertales, que se extinguieron hace 40.000 años. En julio de 2020, Hugo Seberg y Svante Pääbo publicaron un estudio revolucionario en la revista Nature, demostrando que un segmento específico del cromosoma 3 humano, que contiene un grupo de genes relacionados con la respuesta inflamatoria e inmune, proviene directamente del genoma neandertal y está asociado con un riesgo dramáticamente aumentado de desarrollar COVID-19 severo. Los individuos que heredan 2 copias de esta variante neandertal tienen aproximadamente el doble de probabilidad de requerir hospitalización y ventilación mecánica si se infectan con el coronavirus, comparados con individuos que no poseen esta variante. Este descubrimiento no fue simplemente una curiosidad académica. Tiene implicaciones médicas inmediatas y profundas para millones de personas en todo el mundo. La variante genética neandertal implicada se encuentra en una región del cromosoma 3 que contiene varios genes involucrados en la respuesta inmune innata, la primera línea de defensa del cuerpo contra infecciones virales. Estos genes regulan la producción de citoquinas, moléculas señalizadoras que coordinan la respuesta inflamatoria, reclutan células inmunes al sitio de infección y activan mecanismos antivirales. En circunstancias normales, una respuesta inmune robusta es beneficiosa. Elimina patógenos eficientemente y permite una recuperación rápida. Sin embargo, en el contexto de COVID-19, algunos pacientes experimentan lo que se conoce como tormenta de citoquinas, una respuesta inflamatoria masiva y descontrolada, donde el sistema inmunológico reacciona tan agresivamente que termina causando más daño que el propio virus, destruyendo tejido pulmonar sano, provocando coágulos sanguíneos generalizados y causando fallo multiorgánico. La variante neandertal del cromosoma 3 parece predisponer a esta respuesta inmune exagerada, posiblemente porque evolucionó en un contexto donde respuestas inflamatorias agresivas contra patógenos prehistóricos eran ventajosas. Nuevamente vemos el mismo patrón. Una adaptación que fue beneficiosa en el Pleistoceno se convierte en perjudicial cuando se enfrenta a un patógeno moderno en un contexto fisiológico diferente. La distribución geográfica de esta variante es reveladora y trágicamente desigual. Alcanza frecuencias del 30% en el sur de Asia, especialmente en Bangladesh, donde aproximadamente 2/3 de la población portan al menos una copia, mientras que en poblaciones del este asiático su frecuencia es menor al 4% y está virtualmente ausente en poblaciones africanas. Esta distribución geográfica desigual ayuda a explicar parcialmente por qué ciertas poblaciones experimentaron tasas de mortalidad desproporcionadamente altas durante la pandemia, un factor genético oculto que interactúa con condiciones socioeconómicas, acceso a atención médica y otros determinantes sociales de la salud. Pero la historia de los genes neandertales y COVID-19 tiene un giro adicional que ilustra perfectamente la complejidad de la evolución genética y la imposibilidad de clasificar simplemente cualquier variante como universalmente buena o mala. En septiembre de 2020, el mismo equipo de Seberg y Pääbo publicó un segundo estudio, esta vez identificando otra región del genoma humano heredada de neandertales, localizada en el cromosoma 12 que tiene el efecto opuesto. Protege contra COVID-19 severo. Los individuos que poseen esta variante protectora tienen aproximadamente un 20% menos de probabilidad de desarrollar enfermedad grave si se infectan. Esta región contiene genes que codifican enzimas antivirales que degradan el ARN viral,
efectivamente saboteando la capacidad del virus de replicarse dentro de las células humanas. Esta variante protectora es común en Europa, donde aproximadamente la mitad de la población la porta, y alcanza frecuencias aún mayores en algunos grupos del este asiático. La existencia simultánea de variantes neandertales que aumentan y disminuyen el riesgo de COVID-19 severo ilustra una lección evolutiva fundamental. Los genes no son inherentemente buenos o malos, beneficiosos o perjudiciales en abstracto. Su efecto depende completamente del contexto ambiental, del patógeno específico, de la interacción con otros genes y de innumerables variables ambientales y de estilo de vida. Un gen que te protege contra un virus puede hacerte vulnerable a otro. Una variante que te salva en una edad de hielo puede matarte en una pandemia moderna. La evolución no optimiza para un ambiente estático ideal. Selecciona para supervivencia y reproducción en contextos específicos que cambian constantemente a lo largo del tiempo geológico. La investigación sobre herencia neandertal y enfermedades ha avanzado explosivamente en los últimos 5 años, gracias a la disponibilidad de bases de datos genéticas masivas que contienen información de millones de individuos junto con sus historias médicas completas. El UK Biobank, el proyecto All of Us en Estados Unidos y numerosas cohortes genómicas en Europa y Asia han permitido a los investigadores realizar análisis de asociación genómica a escala sin precedentes, correlacionando variantes neandertales específicas con fenotipos clínicos precisos. Los resultados han revelado una constelación sorprendente de asociaciones. Variantes neandertales han sido vinculadas con mayor riesgo de trombosis venosa, formación de coágulos sanguíneos peligrosos que pueden causar embolias pulmonares o accidentes cerebrovasculares. Una variante en el gen F5, heredada de neandertales y presente en aproximadamente el 3% de europeos, aumenta el riesgo de trombosis venosa profunda significativamente. Otras variantes neandertales influyen en la respuesta al dolor. Algunos fragmentos de ADN neandertal están asociados con mayor sensibilidad al dolor, particularmente dolor crónico y neuropático, posiblemente porque codifican receptores de dolor más sensibles que podrían haber sido adaptativos en ambientes donde detectar lesiones rápidamente era crucial para la supervivencia. Variantes neandertales también afectan la pigmentación de la piel y el cabello. Varios genes relacionados con tonos de piel más claros y cabellos rojizos provienen de neandertales, adaptaciones que facilitaban la síntesis de vitamina D en latitudes altas con luz solar limitada. Incluso aspectos aparentemente triviales de tu vida cotidiana, como si eres una persona matutina o nocturna, tu cronotipo circadiano están influenciados por genes neandertales. Un estudio de 2017 encontró que ciertas variantes neandertales están asociadas con preferencia por despertarse temprano, probablemente una adaptación a las largas horas de luz diurna durante veranos en latitudes altas del Pleistoceno. La conciencia de esta herencia genética plantea preguntas médicas, éticas y filosóficas profundas. ¿Deberíamos secuenciar rutinariamente el genoma de cada persona para identificar variantes neandertales de riesgo y permitir medicina preventiva personalizada? ¿Es ético utilizar información genética ancestral para estratificar riesgo de enfermedades cuando esa información está desigualmente distribuida entre diferentes grupos étnicos y podría exacerbar disparidades de salud existentes? ¿Cómo comunicamos a los pacientes que su riesgo aumentado de ciertas enfermedades proviene de hibridación con otra especie humana extinta hace 50.000 años? Estas no son preguntas meramente teóricas. Ya existen compañías de secuenciación genética directa al consumidor que proporcionan información sobre herencia neandertal como parte de sus reportes de ancestralidad, aunque frecuentemente sin contexto médico adecuado. La medicina de precisión, el enfoque terapéutico que adapta tratamientos basándose en el perfil genético individual, inevitablemente deberá incorporar información sobre herencia neandertal para poblaciones no africanas. Conocer que un paciente porta variantes neandertales que predisponen a respuestas inmunes exageradas
podría influir en decisiones sobre inmunosupresión terapéutica, vacunación o tratamientos antiinflamatorios. Un individuo con múltiples variantes neandertales relacionadas con metabolismo de lípidos podría beneficiarse de intervenciones dietéticas o farmacológicas más agresivas para prevenir diabetes incluso antes de que aparezcan síntomas clínicos. Varios genes neandertales involucrados en la producción de queratina, la proteína estructural que forma la capa externa protectora de la piel, están presentes en altas frecuencias en poblaciones euroasiáticas modernas. La deficiencia de vitamina D causa raquitismo en niños, osteomalacia en adultos, y está asociada con mayor susceptibilidad a infecciones y trastornos autoinmunes.
pasarte a Neandertal. Puedes portar variantes neandertales asociadas con mayor riesgo de diabetes, pero si mantienes un estilo de vida saludable con dieta balanceada, ejercicio regular y peso corporal normal, esos genes pueden permanecer relativamente silenciosos. Fragmentación poblacional que conducía a endogamia y pérdida de diversidad genética, posible transmisión de enfermedades infecciosas desde sapiens, contra las cuales los neandertales no tenían defensas y asimilación genética parcial mediante hibridación.
Esta realización tiene implicaciones profundas para cómo conceptualizamos la identidad humana, la evolución y la enfermedad. Que evolucionó hacia Homo heidelbergensis, que finalmente dio origen a Homo sapiens en África, mientras que poblaciones euroasiáticas derivaban en neandertales y denisovanos. Cuando los sapiens modernos salieron de África, reemplazaron completamente a esas especies arcaicas sin mezcla genética significativa, una transición limpia donde una especie superior simplemente desplazaba a sus primos evolutivos menos exitosos. Esta narrativa resultó ser incorrecta. La realidad evolutiva es mucho más compleja, desordenada y fascinante. Múltiples linajes humanos coexistieron durante decenas de miles de años, interactuaron socialmente, se aparearon y produjeron descendencia híbrida viable. La evolución humana no fue un árbol lineal, sino una red entrelazada de linajes que divergieron y reconvergieron múltiples veces. Somos, literalmente, una especie híbrida, producto de la mezcla entre diferentes poblaciones humanas que habían estado separadas evolutivamente durante cientos de miles de años. Esta hibridación no fue un evento único, sino un proceso continuo que ocurrió en múltiples oleadas, en diferentes regiones geográficas, durante miles de años. Los descubrimientos sobre herencia neandertal también desafían conceptos raciales, simplistas y pseudocientíficos. Las diferencias genéticas entre los así llamados grupos raciales humanos son mínimas comparadas con la variación genética dentro de cualquier población. Sin embargo, la presencia o ausencia de ADN neandertal sí representa una diferencia genética genuina entre poblaciones africanas y no africanas. Aunque debemos ser extremadamente cuidadosos en cómo interpretamos y comunicamos esta información para evitar malentendidos, o peor aún, abuso con propósitos racistas. El ADN neandertal no confiere superioridad ni inferioridad. Confiere diferencia, una paleta ligeramente distinta de variantes genéticas que influyen en susceptibilidad a ciertas enfermedades y respuestas a tratamientos específicos. Las poblaciones africanas subsaharianas carecen de ADN neandertal, pero poseen su propia diversidad genética única y compleja, incluyendo mayor variación genética general que cualquier otra población humana, precisamente porque África fue el hogar de la humanidad durante la mayor parte de nuestra historia evolutiva. Diferentes poblaciones humanas enfrentaron diferentes presiones selectivas y desarrollaron diferentes adaptaciones, ninguna objetivamente superior en abstracto, todas optimizadas para contextos ecológicos y epidemiológicos específicos. La medicina del futuro necesitará reconocer y acomodar esta diversidad genética sin reificar categorías raciales obsoletas o crear nuevas formas de discriminación genética. La investigación sobre herencia neandertal está todavía en sus primeras etapas. A pesar de los avances impresionantes de la última década, probablemente hemos identificado solo una fracción de las asociaciones médicamente relevantes entre variantes neandertales y fenotipos humanos. A medida que las bases de datos genómicas continúen creciendo, alcanzando decenas e incluso cientos de millones de individuos secuenciados, y a medida que los métodos analíticos se vuelvan más sofisticados, descubriremos conexiones adicionales entre nuestra herencia arcaica y aspectos de nuestra salud, comportamiento y cognición que actualmente ni siquiera sospechamos. Estamos apenas comenzando a desentrañar cómo las interacciones complejas entre múltiples variantes neandertales, genes sapiens y factores ambientales producen los fenotipos complejos que observamos clínicamente. La mayoría de las enfermedades humanas comunes son poligénicas, influenciadas por variantes en docenas o cientos de genes diferentes, cada una contribuyendo un efecto pequeño. Detectar estas señales sutiles requiere tamaños muestrales masivos y análisis estadísticos poderosos que apenas ahora se están volviendo factibles. Dentro de una década, probablemente tendremos un mapa mucho más completo de cómo nuestro mosaico genético, sapiens neandertal,
influye en virtualmente cada aspecto de nuestra fisiología y salud. Sin embargo, implementar medicina personalizada basada en herencia ancestral requiere navegar cuidadosamente cuestiones de equidad, privacidad y potencial para discriminación genética. Si las aseguradoras de salud o empleadores obtienen acceso a información genética indicando que alguien porta múltiples variantes neandertales de alto riesgo, podrían usar esa información para negar cobertura o empleo.
Mantienen tu cuerpo funcionando. Bombeo cardíaco, respiración, metabolismo celular, neurotransmisión, respuestas inmunes, todo coordinado con una precisión asombrosa que generalmente damos por sentada hasta que algo falla. Cada vez que tu sistema inmune detecta y elimina una célula infectada por virus, está utilizando potencialmente receptores codificados por genes neandertales perfeccionados durante cientos de miles de años de selección natural. Si este viaje a través de 50.000 años de historia evolutiva humana te ha resultado revelador, si has apreciado cómo la ciencia genómica moderna ilumina tanto nuestro pasado prehistórico como nuestro presente médico, te invito a continuar explorando estos temas fascinantes, suscribiéndote a este canal, donde seguiremos desentrañando los misterios de nuestros orígenes, nuestras adaptaciones y las innumerables maneras en que el pasado profundo continúa moldeando nuestras vidas en el siglo XXI. Gracias por acompañarme en este viaje extraordinario a través del tiempo, a través de los genes y a través de las vidas interconectadas de múltiples especies humanas, cuya historia compartida todavía resuena en cada célula de tu cuerpo.